La historia de los hermanos Ortiz Echagüe, esto es el pie para hablar de una muestra, pero es interesante, porque uno pintaba, el otro hacía fotos y el tercero era corresponsal de La Nación. Todo esto junto aparece en esta muestra en el Palacio Noel, Suipacha 1422. Y es muy interesante ver esta exhibición cuyo montaje se desarrolla en las salas temporarias del Palacio Noel. Incluye 36 fotografías de José, que era el más importante de los fotógrafos de España, en un momento que la fotografía no era como es ahora, obviamente era muy distinta. Se suman a ella 40 pinturas, dibujos de Antonio, uno de los mejores pinceles modernistas españoles, y escritos, cartas y fotografías de Fernando, recordado periodista y corresponsal del diario La Nación. Es una muestra muy original, como usted puede ver, la estamos compartiendo por la televisión pública, con una curaduría muy inteligente, porque todo esto hay que poder vincularlo, y sin una buena curaduría esto es absolutamente imposible, y lo logran y usted lo puede apreciar, y ahora lo estamos compartiendo en todo el país, por supuesto, por Canal 7. Bien, libro, novela, más breves que otras que he leído de un maestro de nuestra lengua, Carlos María Domínguez, La breve muerte de Waldemar Hansen. Vamos a saludarlo. Carlos María, ¿cómo va? ¿Te molestó lo que dije al principio, esto de que no sos uruguayo, no vengas con cuentos? No, porque después vos ganás el premio Cervantes y dicen el autor uruguayo, ¿no es así? Y es un lío, ¿no? Es un lío porque aquella canción de Brassens, ¿no? A la gente le sienta mal que no tenga un camino personal, te mudás de orilla y se arma un desparramo ahí. Claro. Así que es difícil que la gente termine aceptando que uno es de los dos lugares, ¿no? Bueno, rioplatense. Claro, yo te digo que soy argentino y me he ido haciendo uruguayo por adopción. Pero de hecho no he renunciado nunca a la ciudadanía argentina, entonces estoy en los dos lados y a veces no estoy en ninguno. Claro. Waldemar, qué personaje, porque uno piensa que en la muerte es la muerte, alguien se muere y se murió, pero el suicidio supone ser portador de alguna idea, portador de un deseo, ¿no? Claro, es un poco eso. Y la novela parte de ahí. De que la estupidez de la muerte es que no discrimina, se lleva todo por igual, claro. Digamos, es incapaz de saber a quién se lleva. Pero un suicidio está cargado de ideas y bueno, es un poco el disparador que pone en movimiento una investigación, en este caso una investigación moral, digo yo, ¿no? De la historia de un hombre avergonzado, como es Waldemar Hansen, ¿no? Hay un tema importante también para mí, sobre todo para mí, a lo mejor otro lector encuentra otra cosa, que es el tema de las reflexiones sobre lo artístico, ¿no? Sí. Y sobre cierta banalidad del arte contemporáneo. Sí. Hablemos un poco también de esto. Sí, claro, porque la novela, digamos, hace tiempo que, digamos, a mí me interesa plantear la idea de que una novela tiene que contar una buena historia. Y en una buena historia se cruzan muchos temas, ¿no? No es la ilustración de un tema, sino que se cruzan muchos. Y en uno de los temas que se cruzan en este libro, sí, es el mundo, es una reflexión alrededor del arte, porque Hansen no es un coleccionista, pero es un admirador de las artes plásticas, y entiende que lo comparte eso con Carlos Brauer, que es el narrador del libro, y ambos entienden de que los orígenes del arte tienen que ver con una dimensión de lo sagrado que se ha ido evolucionando en el mundo de la pintura, en el mundo de las artes en general, hasta llegar bueno, después del arte pop, prácticamente una especie de encerrona sin salida, que se expresa hoy en día en el mundo del arte conceptual, donde es un mundo que está tejido sobre
el ingenio a la hora de mostrar instalaciones, etcétera, etcétera, pero parece que tuviera muy poco que decir y que transmitir, ¿no? Entonces hay como una banalización que tiene expresiones en el mundo del arte ya muy casi patéticas, ¿no? Bueno, nombran ahí, yo qué sé, al tiburón de Hirsch, ¿no? Sí, el famoso tiburón. Artista británico como el tiburón, o sus calaveras que le ha ido diamantes, muy ¿no? bien económicamente. Sí, ni que hablar, ¿no? O Murakami, ¿no? Que diseña para Michel Bouton y hace fortunas, ¿no? Son como un artista que se ha transformado en vendedor, ¿no? Ya en grandes empresarios a ese nivel, ¿no? Y bueno, todo eso lastima un poco la idea de estos hombres que tienen una sensibilidad que encuentran, como decía Steiner, ¿no? George Steiner, el gran crítico, sí. es un grande, ¿no? Uno lee a Steiner y la verdad que es maravilloso. Bueno, que hay una dimensión de lo sagrado ahí en el arte que se está jugando y que se está perdiendo, ¿no? Un gran libro de Steiner es Presencias Reales. Sí, uno de los grandes libros. Y ahora acabo de terminar uno sobre la forma en la filosofía, que es extraordinario, realmente extraordinario. Realmente un crítico que aporta muchísimo, ¿no? a la reflexión sobre el mundo del arte. Y la literatura pasa un poco también, ¿no? Me parece que está pasando también, ¿no? Cierto abandono de formas, ¿no? De preocupaciones por el nivel del lenguaje, por cantidad de aquí formas. desplegás, bueno, como siempre, lo fundamental obviamente es el lenguaje. Aquí desplegás personajes, entre comillas, secundarios, ¿no? Que van expandiéndose, como una novela, como un movimiento abierto y circular, ¿no? Se van expandiendo esos personajes, regresamos a la historia principal, a Valdemar, y alguien la comparó a la novela con Los Adioses. Los Adioses era de Dionetti, ¿no es cierto? Hablemos de esos personajes, porque no es un personaje, son varios personajes que van aportando lo suyo al tronco principal del relato. Claro, porque en última instancia es la historia de una especie de colapso en la conciencia de este personaje entre su fascinación estética por una cruz real, una cruz de un cementerio rural, ¿no? Y la lógica que rodea esa cruz en ese cementerio rural, ¿no? Que arrastra una historia que él desconoce. Entonces esos dos mundos entran en colisión, digamos, con consecuencias fatales para él. Pero a mí me interesó empezar una historia en Montevideo, como en este caso, en un ámbito urbano, y romper un poco ese canon que divide a la literatura regional y la literatura urbana, ¿no? En una misma experiencia vincular esos dos mundos y terminar en un pueblo de frontera como es Minas de Corrales, un pueblito absolutamente modesto y rural, pero también con personajes que a mí me parecieron inteligentes y sensibles, organizando una lógica de otro modo, digamos. Carlos Bauer es el de La Casa de Sí, Carlos Bauer es el narrador al mismo tiempo de esta historia. Porque claro, se ha ido como imponiendo a partir de La Casa de Papel, después La Costa Ciega y esta novela, voy dando como señas, pistas de su destino, digamos, ¿no? Ahora es un bibliófilo que ha destruido su biblioteca frente al mar y ha empezado a contar, a narrar, él ahora, ¿no? Bueno, fue el narrador misterioso de La Costa Ciega y es el narrador de esta novela. Cuenta el destino de Valdemar Hansen, pero al mismo tiempo la forma en que lo hace es un testigo como muy involucrado, se involucra mucho y va dando algunas señales de su vida, ¿no? Es un poco una ilusión, como eso que te tienta el jazz, ¿no? Esa idea de tocar dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, es decir, al mismo tiempo que voy contando la historia de Hansen, se van perfilando para un lector atento y seguidor de estos libros, bueno, una historia que se prolonga en Brouwer, ¿no? Siempre pensé y sigo pensándolo que un escritor crea un mundo, tiene casi diría la obligación de crear un mundo a partir del lenguaje. Me parece que esto lo has venido haciendo de manera sistemática
y que ya lo has logrado, ¿no? Que uno puede leer tu obra. Yo creo que he leído casi todo a lo largo del tiempo, primero, bueno, por interés personal, pero también por mi trabajo. Y siempre lo que voy encontrando es cómo se vincula un texto con otro, aunque sea un apunte, hay algo que lo vincula. ¿Es idea tuya esto de crear un mundo? Bueno, esto se ha ido haciendo con el tiempo. La verdad que no ha sido como una actitud deliberada. Más bien me lo he ido encontrando, ¿no? Con las cosas que me he ido encontrando, he ido articulando también, no sé, una manera de escribir, que creo que en última instancia es lo que a veces sobrevive a un escritor. Digamos. Uno con el tiempo puede olvidarse de los argumentos, puede olvidarse de qué venía aquella novela, pero tiene un tono. Claro, el cómo, el lenguaje no. El lenguaje no, claro. ¿No? Tiene un tono en la escritura, es decir, no es escritura juguetona, ocurrente de Cortázar, o vos decís Onetti, ¿sabés de qué hablas? Claro. Cuando hablas de Onetti, no recordás los argumentos, porque es imposible, pero recordás el tono de Onetti, ese que es tono único, bajo, único, ¿no? Exacto. Como de bandoneón del sur, ¿no? Exactamente. Y bueno, al final eso es lo que un escritor me parece que termina construyendo de libro en libro, ¿no? Aquello que también decía Borges, ¿no? Como que la literatura es una forma privilegiada de la conversación. Es un tono en la conversación, lo que uno va construyendo. Es un tono, exactamente, es un tono. Y una música, una manera de vincularse con la realidad que cuenta y de vincularse también con el lector, ¿no? Porque el lector entra a partir de allí. Carlos, diálogo, María, ¿no? Después de la breve muerte de Waldemar Hansen, ¿qué tendremos para leer? Y bueno, probablemente otra historia. Viste que uno ya empieza a llegar a esta edad de la vida donde un escritor empieza a decir, bueno, ¿cuántas novelas me quedan? Te quedan 3, 4, capaz que 2, hay que empezar a elegirlo bien. No sabés. ¿Que escribís cada 20 años? No, pará. Escribís todo el tiempo. Escribo todo el tiempo, sí. A veces se me cruzan otros trabajos. Bueno, el año pasado estuve haciendo la historia de la Cinemateca Uruguaya, contando la historia de la Cinemateca Uruguaya, que fue una experiencia muy linda porque abarca toda aquella generación de los años 30 y 40, la formación de los cineclubs en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ¿no? Y todo lo que significó el cine para el siglo XX. Pero, bueno, seguiremos con las ficciones, sí, seguiremos con las ficciones. Carlos María Domínguez, muchas gracias, muchas gracias. Un gran escritor, si no lo conoce, descúbralo, con una proyección internacional muy sólida y, por supuesto, tenía que estar, como siempre, está en nuestro programa, cada vez que viene está en nuestro programa. Carlos María Domínguez, esta es su última novela, La breve muerte de Waldemar Hansen. Enseguida regresamos.